Soy Macarena López, soy abogada de la Universidad Católica también, igual que la Victoria, un poco más grande, un poco. Hago clases en la Facultad de Derecho, en el pregrado y en el magíster, el ELEM se llama, que es para alumnos nacionales e internacionales. Eh, Trabajé hartos años en estudios grandes y famosillos de la plaza. El año pasado, el 12 de marzo del 2018, antepasado en verdad, recibí el llamado del gobierno y me fui a trabajar para allá durante un año. Fui asesora del ministro del Trabajo de ese entonces, Nicolás Monkever, y luego estuve unos meses como asesora del director del trabajo. Y hace 8 meses me independicé, puse mi boliche, así que si es que me quieren llamar, atiendo consultas. No, pero era un poco para comentarles quién soy. He asesorado en la mayoría de los casos, son empresas, pero ahora que soy independiente también he asesorado a trabajadores. No me gusta mucho porque siento que si bien el tema laboral es personal para las empresas y sobre todo para las pymes, cuando uno asesora a trabajadores es realmente personal, la gente se ve muy afectada. Entonces, no digo que no me guste eso me gusta hacer la parte un poco más psicóloga del tema, pero me afecta personalmente, me involucro demasiado, entonces estoy tratando de hacer ese un poco alejarme. Pero lo estoy haciendo porque siento que la mejor forma de asesorar a ambas partes es conociendo los dos lados, ¿verdad? No podría ser una buena asesora de empresas si es que no entiendo qué es lo que sienten los trabajadores cuando me llega una demanda en el fondo similar, pero desde el otro punto de vista, ¿ya? Eso. Bueno, Victoria habló un poco, y voy a resumir así súper chiquitito, habló de las facultades, de las potestades que tienen los empleadores para enfrentar y bien enfocado a la contingencia, enfrentar estas contingencias, ¿verdad? Entonces, básicamente habló de dos facultades, una más que la otra, pero la primera es la facultad del ius variandi, ¿verdad? Que significa que el empleador tiene algunas potestades para modificar el código, o sea, el contrato de trabajo, algunas de las cláusulas, la jornada, las funciones, el lugar de trabajo, unilateralmente. ¿Entendieron lo que significa unilateralmente? O sea, por la sola voluntad del empleador, ¿ya? Porque digamos que y eso lo hizo muy bien, que la relación laboral está hecha de dos partes, ¿verdad? Entonces, cualquier cambio en el contrato necesita un anexo y un acuerdo de voluntades. El ius variandi es solamente por la voluntad del empleador, por lo tanto, la ley da ciertos límites, ¿verdad? Que no perjudiquemos al trabajador, no le paguemos menos, no le hagamos, estaba en una oficina súper bonita llena de plantas y lo dejamos en el subterráneo, esas cosas no se pueden hacer, ¿verdad? Ese es el límite del menoscabo. Entonces, bueno, y luego está, además del ius variandi, la posibilidad de llegar a acuerdo con los trabajadores, ¿verdad? La posibilidad de suspender el contrato, reducir la jornada, reducir las remuneraciones, pero eso ya como que sale del aspecto del ius variandi, por lo tanto necesitamos la regla general, que es el acuerdo de las voluntades, ¿ya? Eso es lo que hemos hablado hasta ahora. El feriado colectivo. Eso es lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Ya. Ahora, el título de nuestra canción se llama más o menos como cómo tomar todas las medidas previas al despido, ¿verdad? O sea, el despido como último recurso. Entonces hemos dado todas las medidas que tiene el empleador y los acuerdos que puede realizar para evitar los despidos. Porque todos tenemos claro que si reducimos la jornada y reducimos la remuneración de los trabajadores, lo que estamos haciendo es evitando los despidos, ¿verdad? Porque sobre todo las pymes, ustedes son amigos de sus trabajadores, conocen a las parejas, conocen a los hijos, saben cómo se llaman, en qué colegio están, etcétera. Ustedes saben cuándo piden un crédito para comprarse una casa, cuándo se compraron el auto, o sea, ustedes saben lo importante que es para cada uno de sus trabajadores contar con esa remuneración a fin de mes. Por lo tanto, y por eso están acá, y los felicito, que dicho sea de paso, van a hacer todo lo que sea para evitar el despido, ¿ya? Pero todos sabemos que con estas contingencias, sobre todo, hay momentos en que se hace necesario, ¿ya? No que nosotros queramos, sino que se hace necesario. Entonces lo que vamos a hablar ahora, que ya hablamos de, que es un último recurso, porque hablamos de todas las facultades que se tienen previo al despido, ahora vamos a hablar de qué pasa si tengo que, lamentablemente, despedir a una persona. ¿Cómo lo tengo que hacer? En la forma, en el fondo, qué causal aplicar, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos, qué me pueden demandar, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, no queremos despedir, pero si vamos a despedir, hagámoslo bien, porque si no nos puede salir mucha más cara, ¿ya? Bueno, esto ya lo dije un poco, ya. Entonces, vamos a hablar primero de los requisitos de forma, lo que no se pueden equivocar, ¿ya?
Si se equivocan en esto, pierden el juicio. Eso es lo que tienen que tener súper claro. Si se equivocan en la forma, pierden el juicio. ¿Cómo se ejecuta un despido? ¿Ya? Hay varios requisitos, varios pasos que tienen que ir cumpliendo. Lo primero es, ¿ustedes saben cómo se hace un despido? ¿Cómo se hace? Ya. Muy bien, con una carta. Está bien, pero en verdad es un poco antes que eso. El despido se comunica, ¿ya? Se comunica. ¿Cómo se puede comunicar? Aquí yo me fui a la parte más práctica, pero en verdad se puede comunicar de dos formas. Personalmente, perdón, se hace mediante una carta. ¿Cómo se tiene que entregar esa carta? Se puede hacer personalmente o enviando al domicilio del trabajador, ¿verdad? Pero lo importante es que contemos con la carta. ¿Cuál es el contenido de esa carta? Y esto es, no se pueden equivocar, nuevamente. No se pueden equivocar en la carta de despido. Si la carta está mala, pierden el juicio, ¿ya? Aunque tengan toda la razón en despedir a una persona, aunque la hayan pillado robando, con cámara de seguridad, informándole que estaba la cámara de seguridad, lo vieron robando, si la carta está mala, pierden el juicio, ¿ya? Tiene que tener esa carta. 1, contener la causal legal, ¿ya? No solamente el nombre, sino que el artículo del Código del Trabajo que establece esa causal legal de despido. Porque, y yendo un poco antes, ¿ustedes saben que se puede despedir a los trabajadores en Chile? ¿Se puede? Porque hay países que no se puede. Ya. Principio general, se puede despedir a los trabajadores en Chile, ¿verdad? ¿Siempre se puede despedir a los trabajadores en Chile? ¿Por cualquier razón? Pagando siempre. Eso es una consecuencia, pero sí. Se puede despedir, pero siempre que haya una causal, ¿ya? Una causal legal que permita a la empresa poner término a ese contrato. Porque nosotros estamos en un sistema de estabilidad relativa, o sea, se puede despedir, pero siempre con una causal legal. El problema que muchas personas no saben es que hay situaciones que no tienen causal legal, y por eso nos ponemos a inventar necesidades de la empresa, no sé, otras causales que después nos llevan a un despido injustificado. Pero tiene que haber una causal, ¿ya? Entonces, en la carta, y volviendo a lo que estaba antes, en la carta de despido, cuando se le informa al trabajador que está siendo despedido, se tiene que poner la causal legal. Necesidades de la empresa, caso fortuito, como vamos a ver, o otras causales. Luego, los hechos que justifican esa causal. No basta con poner necesidades de la empresa. Los hechos que justifican esa causal, por ejemplo, ya apuntando más a la contingencia, por ejemplo, necesidades de la empresa, debido a la contingencia nacional, la empresa ha bajado sus ventas en un 85%, estoy siendo súper fatalista, pero en un 85%, por lo tanto, y dar toda la cantidad de detalles que sean necesarios, y luego, por lo tanto, se tiene que prescindir de los servicios de usted, ¿ya? Se tiene que poner los hechos que fundamentan la causal. Y los hechos tienen que adecuarse a la causal que se está poniendo un poquito más arriba. Eso. ¿Por qué es importante poner los hechos? Porque si no dicen los hechos, no van a poder probar nada en el juicio, ¿ya? Si después los demandan porque el despido fue injustificado y les demandan indemnizaciones o lo que sea, ustedes solamente van a poder probar aquello que está incluido en la carta de despido. Si ustedes solo ponen, lo despedimos por necesidad de la empresa, y después le dicen, vaya a buscar su finiquito, y esa es la carta, los van a demandar por despido injustificado. Ustedes, ¿cuántos se han enfrentado a un juicio de despido injustificado? ¿Ni uno? ¿Ni uno lo han demandado? Bueno, los trabajadores los pueden demandar por despido injustificado. Sí. O no han despedido, quizás. Pero coméntales también que afuera de la inspección del trabajo hay abogados que están con ahí casi... Llegó a acuerdo. Si los demandan porque el despido está mal hecho, está mal ejecutado, está injustificado, solamente en el juicio van a poder probar lo que está en la carta. Entonces, si ustedes no ponen los hechos que fundamentan ese despido, no van a poder probar nada. ¿Ya? Así de importante es, perdieron el juicio nuevamente. ¿Ya? Entonces, tiene que salir la causal, la norma que establece esa causal, los hechos que justifican ese despido, el estado de pago de las cotizaciones previsionales, ¿verdad? Hay que decir, las cotizaciones previsionales se encuentran al día, y adjuntar a la carta los comprobantes, que pueden ser de Previred perfectamente, del pago de las cotizaciones previsionales hasta el mes anterior del despido. ¿Está bien eso, verdad? Ya, ok, muy bien. Y luego se recomienda, esto no es necesario, pero se recomienda que en la misma carta se cite al trabajador a la firma de su correspondiente finiquito, a la notaría tanto, el día tanto, a la hora tanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque, y ahí viene el segundo requisito de forma, el empleador está obligado a poner a disposición del trabajador el finiquito para su firma y su pago dentro de los 10 días siguientes a la comunicación del despido,
¿ya? Entonces, si ustedes no le informan en la carta, no tienen cómo acreditar que ustedes efectivamente pusieron a disposición del trabajador el finiquito en tal lugar. Entonces ahí como que, si es que los demandan porque no le dijeron dónde estaba su finiquito para ir a firmarlo, usted dice, mira, en la carta te dije que fuera ahí el martes a las 1 de la tarde a la notaría 10, no sé, que es la que yo trabajo, ¿ya? 10 días hábiles. La ley no lo dice, creo. Hábiles. Ya. Ahora, la pregunta del millón, que siempre me la hacen. ¿Qué pasa si yo voy a informarle el despido al trabajador y le digo, oye, es que pucha, lamentablemente nuestra empresa con la coyuntura está súper mal, las ventas han bajado al 85%, qué sé yo, y el trabajador dice, no, yo no voy a firmar esta carta porque no estoy de acuerdo? ¿Qué pasa si no la firma? ¿Mm? Manda por correo certificado, ¿verdad? Eso siempre hay que tener un plan B. O sea, si no recibe la carta, voy corriendo. O sea, de hecho, cuando los empleadores me piden estas cosas, ellos les informan el despido y yo estoy en correo. Al mismo momento. Para que después no tome licencia, no venga con cosas raras. Al tiro. O sea, o incluso se manda antes y llega por los dos lados. Eso también es una buena alternativa. Si tienen problemas de que, no sé, el señor vive muy lejos, qué sé yo, mándenle la carta el mismo día que le comunican y así se aseguran por los dos lados. Pero ¿qué pasa? ¿Ese despido se efectuó? ¿O tienen que mandarle otra carta? ¿O tienen que decirle de nuevo? ¿O tienen que llamarlo rogándole que vaya a firmar el finiquito? ¿Qué pasó con ese despido? ¿Existe? Hay que mandar una copia, ¿verdad?, a la inspección del trabajo, que ya no es copia porque ya no aceptan documentos físicos. Se te deja constancia a través de la página web, ¿verdad?, de la dirección. Ya, bien. Pero la pregunta es otra. ¿Ese despido ocurrió? ¿O todavía no? ¿Cuándo es el despido? ¿Con la firma del finiquito o con la entrega de la carta? ¿Quién cree que es la entrega de la carta? ¿Quién cree que es la firma? Ok, ¿quién cree que es con la entrega de la carta? Vamos a ir paso a paso. Con la entrega. Yo te digo, ¿estás despedido? Listo, ya, despido. Ya. ¿Quién cree que es cuando el trabajador firma esa carta? ¿Ya? ¿Quién cree que el término del contrato es a la firma del finiquito? ¿Ya? ¿Quiénes respondieron a la primera? Cuando se entrega la carta, es cuando se entrega la carta. ¿Ya? El despido ocurre con la comunicación del despido, por eso lo dije al principio, por carta, ya sea personalmente o enviándola al domicilio que aparece en el contrato, aunque ustedes sepan que vive en otro lado, se la mandan a los dos, da lo mismo, pero el que dice en el contrato, porque si no, perdieron el juicio. ¿Ya? No la firma. Ah, bueno, ya. Se entiende que volvió a empezar el contrato. Sí, se entiende que volvió a empezar el contrato. La realidad supera la ficción, sí. La principio de la realidad, sí. Sí. Ah, por eso yo les digo que cuando se comunique el despido, si el señor no firma, bueno, primer paso, con la comunicación del despido se hizo el despido. El señor está despedido, punto, se va. Se va ahora o en 30 días, pero se va, ¿ya? Si pide licencia, qué sé yo, ahí veremos, pero el despido ocurrió. ¿Qué pasa si, escenario 1, perfecto, oye, sí, tenéis razón, en verdad estamos hasta el perno, nos vamos, la empresa va a cerrar, yo, ok, entiendo, perfecto, firmo la carta. Listo, increíble, nos vemos el martes, firmamos el finiquito en la notaría, estamos todos bien, listo, ya, ese escenario perfecto, bien. Escenario 2, no tan perfecto. El señor o señora se enoja porque dice, ¿por qué si al señor que está al lado no lo están despidiendo? ¿Ya? Y hacemos lo mismo. Entonces yo no voy a firmar esa carta. Bien, no estoy de acuerdo con los términos, no voy a firmar esa carta. ¿Ya? Como les dije antes, el despido ya ocurrió. ¿Ya? Que el señor firme o no firme, la firma señal de recepción, nada más. No de estar de conformidad con el despido, con la causal aplicable, con las indemnizaciones que se le están pagando, con el cálculo de feriado. Es solamente recepción. ¿Ya? Es lo mismo que las liquidaciones de sueldo. Se han dado cuenta que la liquidación de sueldo uno cumple con entregarla, no es necesario firmarla, y si la firma no significa que está aceptando la liquidación, significa que la recibió, ¿verdad? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, si no firma la carta, que no cunda el pánico, vayan a Correos de Chile y mándenla al domicilio que aparece en el contrato, ¿ok? O mándenla antes, como les dije.
Si lo van a despedir a las 6 de la tarde, mándanla antes, ¿ya? ¿Qué pasa si manda la carta notificada y el señor de la carta se da cuenta y no recepciona esa carta? En la casa, ustedes cumplen con haber enviado la carta a través de correo certificado al domicilio que aparece en el contrato, por eso es importante, cumplir con la formalidad. Si es que no hacen eso, no lo hacen al domicilio del que aparece en el contrato, se entiende que el despido no existió. Porque como el señor no firmó la carta, ustedes no tienen comprobante de que él efectivamente la recibió y por lo tanto que ustedes se la dieron, es un tema de prueba esto, nada más que de prueba. No es un tema de si hay despido, no, es un tema de prueba. Ustedes, si es que el gallo no firma la carta en señal de recepción, no de aceptación, sino que de recepción, ustedes no tienen cómo acreditar que comunicaron el despido, por lo tanto está despedido, entonces lo que tienen que hacer es, plan B, correr a correo, mandar la carta certificada al domicilio del trabajador. ¿Qué pasa si la mandan a otro lugar? Ustedes no cumplieron con la formalidad, por lo tanto no está despedido. Y él va a alegar que nunca recibió la carta y que le hicieron un despido verbal, por lo tanto tiene una indemnización con el 50% de recargo. ¿Ok? Ya. Eso me adelanta. Sí, dale. Que hace unos años atrás hubo una sentencia que decía que el correo que tenía que enviarse no era Chile Express ni cualquier otra opción, sino era Correos de Chile. Correos de Chile. Y hace poco hay un nuevo fallo que dice que no es necesario que sea Correos de Chile. Pero igual, yo me iría a la segura. ¿Para qué innovar? Sí, yo me iría a la segura. Correos de Chile, carta certificada. ¿Ya? Carta certificada. Ya, entonces vamos. Requisitos de forma del despido, ¿verdad? Vamos bien, se hace la carta con la causal, la norma, los hechos, comprobante, o sea, informando al Estado del pago de las cotizaciones previsionales hasta el mes anterior del despido. Se cita al trabajador a firmar finiquito, se le entrega, firme o no firme, si no firma, vamos al correo, si firma estamos bien, se pone a disposición del trabajador el finiquito para su firma dentro de los 10 días hábiles siguientes al término, ¿ya? Por ejemplo, lo que decía, o sea, su finiquito va a estar en tal día, tal lugar, qué sé yo, y usted vaya. Si el gallo firma o no firma, el despido ya ocurrió, ¿ya? Ustedes ya pusieron a disposición, por lo tanto, en la forma estamos bien. Cuando él no firma, y tú estás en el correo, ¿es la fecha que va a ser de la carta en el correo de Chile? Ya. Sí. No de que, porque a veces el correo se demora. No. Envío. Sí, el envío. Eso es lo que vale. La fecha que aparece en el certificado del correo certificado. ¿Ya? Y entonces, eso son primero, la carta con todos los requisitos. Segundo, poner a disposición del trabajador el finiquito dentro del plazo, que son los 10 días. Tercero, la firma del finiquito frente a ministro de fe. Uno siempre dice ante notario, pero en verdad no, es ante ministro de fe. ¿Quiénes pueden ser esas personas? El notario público, que es la regla general, el inspector del trabajo, que también es una alternativa, y el tercero, el presidente del sindicato, o creo que puede ser un dirigente sindical, pero yo lo haría con el presidente por si acaso, el general que tiene fuero, así que ya. No sé si tiene sindicato. ¿Qué pasa con el inspector del trabajo? Ahí puse que está mal escrito, pero puse una anotación que es frente al inspector de trabajo cuando se ha pactado el pago en cuotas. Y esto puede ser relevante ahora, porque si es que estamos mal económicamente, es probable que no se puedan pagar las indemnizaciones de una, por lo tanto se va a tener que pactar en cuotas, ¿verdad? Se puede perfectamente pagar un finiquito en cuotas, las indemnizaciones, no los días trabajados, sino que las indemnizaciones por término de contrato, en cuotas, las cuotas que aguante el trabajador, con intereses y reajustes obviamente legales, pero en ese caso no vale la firma ante notario, tiene que ser ante el inspector del trabajo quien va a velar para que ese trabajador esté plenamente consciente de sus derechos y sepa que, en el fondo, su derecho primero es pago íntegro, pero que él puede aceptar pago en cuota, ¿ya? Entonces, si es que lo hacen en cuota, vayan a la inspección del trabajo, porque si no, ese finiquito, perdieron el juicio, ¿ya? Luego, en cuanto a la firma frente al ministro de fe, una nueva acotación es que no es posible condicionar el pago del finiquito a que el trabajador firme el finiquito sin reserva de derechos. ¿Han escuchado la reserva de derechos? ¿Ya? ¿Les suena? Una frasecita que ni un empleador quiere ver después de la firma del finiquito. Antiguamente las empresas le decían al notario, si este gallo me hace reserva, no le pagué el finiquito. ¿Ya? Y eso operó durante harto tiempo, pero ahora hay un instructivo de la Corte, diciéndole a los notarios, que en el fondo la Corte de Apelaciones son los jefes de los notarios, ¿verdad? Porque los fiscalizan. Tienen un instructivo de no poder condicionar el pago del finiquito a la reserva, ¿ya? Entonces, ¿todos tienen claro lo que es la reserva?
No, ya. Ok, cuando se firma el finiquito es un documento que deja constancia del término del contrato que ya ocurrió en la carta, ¿verdad? Es un documento que deja constancia del término y que dice que las partes no se deben nada. Entonces uno como que firma el finiquito, le pasa el cheque y estamos bien. Uno dice, ya, no me va a demandar este gallo, se acabó, lo puedo reemplazar. ¿Ah? Típica, lo reemplazas por el finiquito. No es tan así, ¿ya? Porque una vez firmado el finiquito, el trabajador ahí mismo frente al ministro F, frente al notario, frente al inspector, frente al... puede poner una frasecita que se llama me reservo el derecho de demandar. ¿Ya? Entonces recibí mi finiquito, mis días trabajados, mis indemnizaciones, mi mes de aviso, mis vacaciones, pero, porque eso es lo que me corresponde, pero me reservo el derecho de demandar. Podría demandar que el despido fue mal hecho, que fue injustificado, que me vulneraron los derechos fundamentales, como decía la Victoria, que me estaba con estrés laboral, que me quebré una pata, etc. Un pie, una pierna. Yo no he visto que se lo digan, pero no tengo idea. O sea, puede ser que en alguna notaría, si ven al señor medio así como medio lloroso, le pueden decir, oiga, pero usted puede igual demandar, qué sé yo. O sea, lo que pasa es que esto no está regulado en la ley, es una cuestión que se ha dado a través de la jurisprudencia. En un principio, si había finiquito, la reserva de derechos no valía y los tribunales decían, no, usted ya firmó finiquito, recibió la plata, vaya a su casa. Pero actualmente se entiende que es un derecho del trabajador demandar por sobre aquello que le están pagando. Como que en el fondo lo que se le ofreció en la carta de aviso se llama una oferta irrevocable de pago, de hecho, eso lo dice la ley, entonces tiene derecho a eso. Y todo lo que sea por sobre, bueno, demande, y pague un abogado, y la lata de estar 1 año y medio en juicio, pero sí se puede, ¿ya? Eso, entonces esa es la forma. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de fondo de un despido? Ya, hemos hablado un poco, pero lo principal de un despido es encontrar la causal que se aplique a los hechos, ¿ya? Y ese es un arte de los abogados, ¿ya? Llegan los clientes... Oh. ¿Hay contadores? No. Apóyense con abogados. Está pagando. Bueno, entonces lo más importante del despido, y que es la mayoría de las consultas que con la Victoria recibimos, yo creo, relativas al despido, es encontrar la causal aplicable, ¿ya? No la misma causal se aplica para todos los casos. Se pueden mover un poco, forzar algunas causales, decir que hay necesidades de la empresa cuando el gallo está funcionando mal, se puede, pero eso sale caro, ¿ya? Hay causales establecidas en la ley. Las causales tienen hechos que las fundamentan. Si ustedes aplican una causal para un hecho que no está correlacionado, van a perder el juicio. Entonces, ¿cuáles son las causales, más o menos? ¿Saben? Tienen causales de despido. Esa es la última, ya. Vamos con las obvias. Incumplimiento de contrato, renuncia, que eso no es una causal de despido, es un hecho de término del contrato, que son distintos, ya. Pero bien, renuncia, término del plazo, ¿verdad? Contrato a plazo, se acabó, nada que discutir. Incumplimientos reiterados, que en el fondo la reiteración de los hechos hace que sea grave ese incumplimiento y por lo tanto genera una causal de incumplimiento grave. Falta de probidad, que es el robo, la mentira, mala fe en la ejecución del contrato, acoso entre trabajadores, acoso laboral, acoso sexual, ¿qué más? Vías de hecho, violencia, una pelea, injuria, ¿cómo se llama? No, como agresión verbal al jefe, esas cosas son una causal. Todo esto que estamos hablando son más o menos culposas, ¿verdad? O sea, como que dicen que el trabajador hizo algo mal, ¿ya? Esas causales no requieren indemnización, solamente se paga los días trabajados y las vacaciones. Pero los días trabajados se pagan a fin de mes, no en el finiquito, por si acaso, ¿ya? Entonces, los días trabajados, que es obvio porque trabajó, y las vacaciones, nada más. Si es que es culpa del trabajador o es la renuncia, el término del plazo, la muerte, por lo demás, en ese caso es sin indemnizaciones. Ya. Ahora, hay algunos casos fortuitos, me faltó, que es lo que vamos a hablar, y que probablemente no lo habían escuchado hasta ahora, ¿ya? Y también está la causal amplia que lleva indemnizaciones. ¿Saben cómo se llama?
La que primero que dijeron. Necesidades de la empresa. Necesidades de la empresa, ¿ya? Una pregunta, ¿se puede despedir a un trabajador por mal rendimiento? ¿Porque no cumple las metas? ¿Porque me cae mal? ¿Se puede? Físicamente se puede. Se puede. Sí. Legalmente se puede. La ley otorga al empleador la facultad de despedir a un trabajador porque no es tan bueno, por mal desempeño. ¿Se puede? Pero eso es incumplimiento grave. Grave. Una persona que no cumple la meta de fin de año, ¿es un incumplimiento grave? Claro, la reiteración genera un poco de gravedad, pero el mal rendimiento no es una causal de despido. No es una causal de despido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las empresas quieren despedir a una persona porque no me gusta, no cumple el perfil, se lleva mal con la gente, pero nada grave, sino que simplemente me rema para el otro lado, pero tampoco tanto, cosas así, ya, no hay una causal. No se puede. Antiguamente se podía, ahora no se puede. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Necesidades de la empresa, porque es mi necesidad, obviamente, ¿verdad? Eso es lo que hay en la conciencia popular, y uno dice, yo le pagué su finiquito como corresponde, son todas estas frases que uno siempre escucha, yo le pagué el finiquito como corresponde, todos los años de servicio, que era malo, entonces yo le pagué como corresponde. Ya, no corresponde, no se puede despedir a una persona por mal rendimiento. Ahora, hay una causal, que es la famosa necesidad de la empresa, que es súper amplia, que no está bien definida en el código, que la gente tiene, como decían, la conciencia popular dice que, bueno, si te despiden te tienen que despedir por necesidades de la empresa, si es que a menos que te hayáis mandado una embarrada más o menos, te despiden por necesidades de la empresa y bueno, te pagan los años, entonces ojalá llevar hartos años, y si querés renunciar, mejor espera que te echen para que te paguen los años, o sea, ¿verdad? Todas estas cosas les suenan, ¿cierto? Como trabajador y como empleador. Bueno, la necesidad de la empresa es una causal amplia, subjetiva, difícil de definir, que los tribunales han tenido distintas variantes, han ido en un principio más permisivos, ahora son más exigentes, pero es una causal que existe. En la práctica, o no en la práctica, sino que en la teoría, en realidad en la ley, las necesidades de la empresa apuntan a necesidades económicas, ¿ya? Procesos de reestructuración, eliminación de un cargo, ya no necesito a esta persona, aunque me cae súper bien, pero ya no la necesito. O un proceso, una reducción económica o cambios en el mercado tan grande que estoy obligado a despedir a esta persona porque no tengo suficiente caja, digamos, ¿ya? Eso es una necesidad de la empresa. Eso es lo que es realmente la necesidad de la empresa. Entonces, en estos casos, en que estamos en una contingencia donde probablemente la producción baja, las ventas bajan, tenemos que arreglar el local y esa cuestión nos sale millones de pesos y por lo tanto no tengo caja para pagar las remuneraciones y menos las cotizaciones. Por lo tanto, entonces yo tomo la decisión y es una necesidad económica de la empresa. Bueno, en ese caso, se puede despedir a su trabajador, obviamente. ¿Qué tiene que decir la carta? Necesidad de la empresa y luego las razones, los hechos. Si ponen necesidad de la empresa y no lo describen, perderán el juicio, ¿ya? Entonces, se puede despedir en esta circunstancia, creo yo, que la causal que corresponde, bien explicada, y siempre que se justifique, ¿ya? Puede ser las necesidades de la empresa, pero obviamente eso conlleva el pago de indemnizaciones que ustedes las saben mejor que yo, ¿ya? ¿Qué pasa ya? Yo digo, la venta bajó, mi venta bajó 85%. Ya. ¿Ya? Entonces yo avisé el primer día triste, ¿ya? Pero cuando va a mi entrega, declaración IVA, día 5. Yo dije bajó 85%, pero después hace declaración por el 29 y sale que en la etapa bajó 70%. Como va a juicio y dice, mira, usted dice 85 en tu caso, ¿están trabajadores así? Ya, sí, estoy de acuerdo. En ese caso quizás conviene no poner el 85%, sino que una reducción considerable, o una frase así, de ese estilo, y que en el juicio, eventualmente en un juicio por despido injustificado, probar que este 70% era considerable y por lo tanto se justificaba el despido. Sí, es un arte hacer cartas de despido porque tienen que ser lo suficientemente específicas para ganar un juicio, pero no tan específicas y no dispararme en los pies, por algo que después no voy a poder acreditar. Es verdad, gracias por la pregunta. Ya, entonces, ¿en qué estoy? Ya.
Entonces, la causal aplicable, esto es lo más importante del despido, ¿verdad? Hablamos de la necesidad de la empresa, dijimos que no aplica a todos los casos, sino que siempre que hay una necesidad económica, que ya vamos a ver lo que han dicho los tribunales últimamente. Luego está el caso fortuito, ¿ya? Algo habló Victoria de qué significa caso fortuito. ¿Se les ocurre algo, caso fortuito? Terremoto, incendio, naufragio. Naufragio, dice la ley, sí. Se echó a perder el local, ¿ya? Podría ser, y yo creo que algunas empresas lo van a tratar de invocar, ¿ya? Pero el caso fortuito lo define el Código Civil. El Código Civil es una ley amplia que regula las relaciones entre particulares, ¿ya? Y dice que es un imprevisto imposible de resistir. Son las tres, como un terremoto, incendio, naufragio. Son tres palabras: imprevisto, imposible de resistir, ¿ya? Entonces, si no cumple uno de esos requisitos, se cae el caso fortuito, y si ustedes invocan el caso fortuito para despedir a una persona, y no hay caso fortuito, o el tribunal, que es quien decide, determina que no era suficiente como para ser un caso fortuito, van a perder el juicio, ¿ya? Pero, en este caso de las contingencias, efectivamente, hay alguna amplitud para decir, ya, fundamentémonos en un caso fortuito. Pero el consejo de la Victoria y mío es que ténganlo en consideración, pero tengan súper presente que los tribunales son muy exigentes para fundamentar un caso fortuito, ¿ya? ¿Qué significa esto? Ustedes van a poner una carta de despido que el caso fortuito no lleva indemnizaciones, ¿ya? Entonces ustedes de un día para otro despidieron a un trabajador al que le tienen sumo cariño, lo dejaron sin trabajo y solamente con las vacaciones por algo que no tiene nada que ver él. O sea, no es que robó, no es que acosó sexualmente a la trabajadora que está bajo sus órdenes, simplemente por un caso fortuito, que tampoco es imputable o culpa del trabajador ni del empleador, lo están dejando sin fuente de ingresos, sin ningún colchoncito, digamos, ¿ya? Entonces, por eso mismo, los tribunales son ultra exigentes en la procedencia o no del caso fortuito. Entonces ustedes van a tener que ir con mucha prueba para acreditar que lo que les está pasando es un caso fortuito asimilable a un terremoto grado 9. ¿Ya? Eso ténganlo en la cabeza. Si ustedes van a fundamentar un caso fortuito, que es súper conveniente porque no tienen que pagar indemnizaciones, ya piensen esto. En la contrapartida es que si el trabajador demanda porque el despido fue injustificado, o sea, a su juicio no había caso fortuito, el tribunal va a exigir un terremoto grado 9. Uh-huh. Entiendo que la Dirección del Trabajo se preocupó sobre este tema respecto de los despidos por caso fortuito antes de lo que ocurrió en el país en un tiempo. Planteó que se podía suspender la relación laboral más no terminal. Sí, vamos a ver el dictamen. Vamos a ver el dictamen, sí. Pero sí, es verdad. Así genérico, la Dirección del Trabajo no tiene facultades para determinar si un despido es o no justificado, pero algo dijo, más relativo a la relación vigente que al término. Lo vamos a ver. Ok, entonces, ¿podrían...? ¿Sí? Quería hacerte una consulta. Frente a un caso de un trabajador que estuvo 4 años con licencia, y al segundo año esperando que la operaran del hombro, se negó ella a operarse porque le dio susto, siguió 2 años más con licencia. ¿Puede el empleador pedir antecedentes de que hubo eso cuando ahora ella está pidiendo los 4 años de vacaciones? Ya, el tema de la licencia, sí, el tema de la licencia es un temazo. Creo que, perdón, pero no está tan asociado a la contingencia nacional, en el fondo de la crisis, digamos, pero en la licencia médica es una justificación de la inasistencia, ¿ya? Entonces no se puede poner término al contrato por inasistencia, ni tampoco por necesidad de la empresa. Sí se podría por otras causales, pero no por la necesidad de la empresa. Tendrías que ir a pedir la investigación, claro, a la superintendencia, que investiga al doctor. Yo no me metería en ese barco. Porque tú preguntas si las vacaciones, porque el periodo ya siguió devengando vacaciones. Ya.
Lo que pasa es que ahí el empleador no tiene facultades para ir a pedir informes de la mutual o de la H, y tú vas a tener la obligación de pagar esas vacaciones porque las vacaciones se devengan. Lo que sí te hago presente es que si esa trabajadora va a tener un diagnóstico y eventualmente diga que es ocupacional esa enfermedad, te podrían demandar por un daño moral, por accidente del trabajo, enfermedad profesional. Y en ese caso, tu abogado tendría que pedir oficio a la mutual para que incorpore toda esta información. No hubo mutual ni nada, fue enfermedad nomás. Entonces, no. Yo no me metería en ese barco de ir a pedir informes sobre eso, y claro, la suspensión, como dijo Victoria antes, la suspensión del contrato, que lo vimos respecto de estos acuerdos que se podían hacer con los trabajadores de suspender el contrato un tiempo, que en el fondo es un permiso sin goce de sueldo, ¿ya? La suspensión del contrato sigue generando antigüedad y se entiende como trabajado para los otros efectos, salvo para efectos del pago de la remuneración y cotización, etc. Por lo tanto, sigue devengando vacaciones. Es como el pre y postnatal. Porque uno, yo he tenido... Ya está en su bolsillo, no lo puedes impugnar. Yo que he tenido 2 guaguas, después de como, tengo 3 años de vacaciones casi, y claro, pero todo el mundo dice, pero si llegáis 7 meses de vacaciones, ya ahí dan ganas como de... ¿Que le vaya bien? Claro. Sí. Ya. Bueno, entonces hablamos de las necesidades de la empresa, hablamos del caso fortuito, que es un imprevisto imposible de resistir. Después vamos a ver algunos fallos, pero les cuento que respecto de estas 2 causales, sobre todo en este momento, los tribunales son muy exigentes. Como les decía, exigen un terremoto grado 9. Entonces, si es que les quemaron el frontis de la tienda, pero no quemaron las poleras que venden, por decir algo, no aleguen caso fortuito, ¿ya? Porque lo van a perder, probablemente. Incluso si se les quemaron algunas poleras, también puede ser que lo pierdan. Lo importante es, realmente no tengo trabajo que dar, ¿ya? No tengo, esta cuestión se escapó de las manos, me quemaron la fábrica completa. O sea, quizás analicen con abogados quizás la posibilidad de fundamentar un caso fortuito, pero para eso tienen que tener prueba contundente. ¿Y qué es lo que tienen que acreditar? Que en los hechos se dio un imprevisto imposible de resistir, ¿ya? Y eso no está definido más que eso. Los tribunales algo han dicho, pero igual me adelanto un poco. Imagínense que para el terremoto 27F, obviamente se despidieron a muchas personas por caso fortuito, porque la ley dice imprevisto imposible de resistir como terremoto, incendio, naufragio. Terremoto. Despidieron por terremoto, ¿ya? Los tribunales tendieron a rechazar esas causales de caso fortuito, diciendo que en Chile el terremoto no era un imprevisto. Estamos en un país sísmico. Entonces, debieran tener las condiciones para que no se destruyera, y además, lo que más basaron la sentencia en el fondo, es que la mayoría de las empresas tienen seguro contra terremotos, ¿ya? Entonces, ese seguro le permitiría a las empresas ponerse de pie y mantener la fuente de trabajo de los trabajadores. ¿Ya? O sea, para que vean, ni en un terremoto grado 8, por eso digo grado 9, ni en un terremoto grado 8, el caso fortuito, o sea, el terremoto es suficiente para fundamentar un caso fortuito. Entonces, si alguno de ustedes me dice, ¿sabéis que yo tenía una tienda, claro, la zona 0, que habla de la Victoria, y me la quemaron, me la destruyeron, se me quemó todo, se me quemó hasta el guardia, en verdad, no, o sea, ni una posibilidad de seguir adelante, véanlo si pueden fundamentar un caso fortuito, pero yo creo que es una super aventura, digamos, ¿ya? Nadie acá está contra un plaza, que ahí yo creo que le sacaron absolutamente todo, quemaron. ¿No despidieron a nadie? No despidieron a nadie. Mm. No despidieron a nadie, cerraron por un tiempo para ver qué iban a hacer. Sí, no, sí, yo creo que la pregunta es qué va a pasar en junio, marzo, que ya pasó, estamos en los efectos, en abril va a venir obviamente nuevas protestas, probablemente. En marzo, claro. Sí. Bueno, pero de las buenas, digo yo, de las buenas, no de la que, guanaquito, no. Bueno, entonces, creo que les quede en la mente, podemos, pero veámoslo bien, tengamos pruebas, que sea algo realmente acreditable, porque si no van a salir para atrás, ya lo vamos a ver por qué. La tercera causal que se me ocurre que podría haber acá, ojalá no, pero si es que pasa, el procedimiento concursal. ¿Saben lo que es el procedimiento concursal? La quiebra, ¿ya? La quiebra. O sea, claro, pero ya declarada. La insolvencia, así como el mal estado de los negocios, digamos, es para necesidades de la empresa. Y hay que acreditar que estamos en un mal estado de los negocios real, que esta persona ya no va a seguir trabajando y no la reemplacé,
¿ya? Ese cargo se eliminó porque no puedo pagarlo, es una necesidad de la empresa, ok, vamos por la necesidad de la empresa. Si esa insolvencia se hace tanto que pedimos que un tribunal declare que, hablámoslo en términos fáciles, se quebró la empresa, ya está declarado judicialmente, hay un liquidador, ¿verdad que hay un liquidador que administra los bienes y se hace cargo de pagar a los acreedores por orden de llegar? Ya. Cuando entra el liquidador, esa es una causal de despido, ¿ya? Por la sola hecha de la declaratoria de quiebra, digámosle, se despide a los trabajadores, es una causal de despido, ¿ya? Y ahí sí se pagan indemnizaciones y el liquidador, ahí ustedes salen, miran cómo pasa esto y el liquidador se encargará de pagar y él ve a qué se le paga primero, en qué porcentaje, porque obviamente no le va a alcanzar para pagar todo a todos probablemente, porque hay que pagar al banco. Como personalmente, no, son del liquidador, no sé. Son del liquidador y pasan a ser... es que un crédito preferente. Un crédito de primera sí, orden. Sí, las eso es. Que se pagan. De primer orden de prelación se llama, ¿ya? Eso significa que el liquidador va a agarrar la plata, digamos, y va a pagar en primer lugar las cotizaciones previsionales, porque la ley entiende que son más importantes, y luego bueno, pero dentro del tema laboral estoy hablando. Sí. Claro, vamos a pagarle al Estado y si sobra algo le pagamos a la gente. Claro, no son... Sí, la verdad es que no conozco en detalle la orden de prelación, pero efectivamente lo que quiero que tengan presente es que si quebran, ojalá no, ¿ya? Pero si llega a pasar eso, es una causal de despido, ¿ya? Lo que parece, obviamente, es razonable, ¿verdad? Sí, ya. ¿Cuáles son las consideraciones respecto de qué causal aplicar? Porque ahora viene el tema. Caso fortuito, hablemos de caso fortuito y necesidad de la empresa, porque la quiebra ya es obvia. Caso fortuito, necesidad de la empresa, ¿verdad? Caso fortuito, ¿tiene indemnizaciones o no? No, porque es un hecho, ¿ya? Es un hecho, o sea, hay un terremoto grado 9, por decir, ok, se generó, ya. La necesidad de la empresa, ¿tiene indemnizaciones? ¿Qué indemnizaciones tiene? El mes por año, ¿no? La indemnización por año de servicio, y el mes de aviso si es que no le dan el aviso de 30 días, que no lo recomiendo bajo ningún punto de vista, dar el aviso. No, nunca lo recomiendo. Ya, entonces, esas indemnizaciones... Porque durante ese mes, lo más probable es que esa persona no trabaje y también licencias. Y ahí se suspende el despido. Entonces puede estar 6 meses con licencia, luego viene y le quedan 25 días de trabajo. En esos 25 días, el quinto día presenta 6 meses de licencia y le quedan 15 días de trabajo. Y así puede ir 2 años. Puede tener, wow, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, que, como tú dijiste, la carta de despido es una oferta irrevocable de pago y cuando la causal es la necesidad de la empresa adquiere mayor importancia. Porque, ¿qué significa que sea una oferta irrevocable de pago? Que usted le llegó y usted puede hacer exigible ese pago. Usted me va a decir, ¿dónde puedo hacer exigible ese pago? Bueno, la ley dice, el empleador tiene 10 días hábiles para poner a disposición el finiquito con el cheque. Si no lo hago, no lo cumplo, el trabajador que recibió la carta puede ir a los juzgados de cobranza y demandar, no me acuerdo el artículo, como 470 por ahí, puede demandar hasta el 150% del recargo. Eso es independiente que el despido sea justificado o injustificado, es por no pagar dentro de plazo. ¿Ya? O sea, hasta el 150% de recargo, imagínense. Eso solamente iba a acotar. Gracias. Bueno, entonces ya dijimos, mi recomendación de no dar el aviso es simplemente por un tema práctico. Al final las empresas iban a tener que pagar igual las remuneraciones y lo más importante es que probablemente esa persona va a estar en súper malas condiciones anímicas y por lo tanto igual no va a rendir. Entonces creo yo que es mejor, por último, esperarse un mes más y despedir después. O sea, como hacer el luto interno, digamos ustedes. Ya. Entonces, tenemos que... Si es que aplicamos el caso fortuito, no hay indemnizaciones, le pago los días trabajables, vacaciones. Si es que hay necesidad de la empresa, le pago, además de eso, las indemnizaciones y el mes de aviso, ¿verdad? Entonces, obviamente, ustedes dicen, hagamos caso fortuito. Ya, entonces, el primer problema es la dificultad de los tribunales que están exigiendo un requisito, un estándar muy alto para otorgar el caso fortuito, ¿ya? Pero en la práctica, esto significa que si es que ustedes pierden un caso de despido injustificado, o sea, el trabajador lo despiden,
no está de acuerdo, va al tribunal, dice, oye, es que a mí me despidieron por caso fortuito, pero esta cuestión no fue un terremoto grado 9 para la empresa, por lo tanto, no hay caso fortuito, en eso se basa la demanda, van a poder exigir, el tribunal podría otorgar todas las indemnizaciones que le habrían tenido que pagar si lo hubieran despedido por necesidad de la empresa, o sea, el mes de aviso y las indemnizaciones por años de servicio, más un 50% de recargo. 50. ¿Ya? O sea, le sale 1,5. ¿Ya? Ahora, si es que el trabajador lo despiden por necesidades de la empresa, le hacen la oferta irrevocable de pago, le pagan las indemnizaciones, o no se las pagan porque el señor no firma el finiquito, pero ahí están pendientes para que las vaya a buscar, y demanda porque considera que no hay necesidad de la empresa. O sea que, sí, estamos mal, pero tampoco tanto. En verdad me están despidiendo porque yo alegué, no porque hay una necesidad económica, porque el gallo que está al lado mío sigue haciendo la pega, y me reemplazaron. Ya cuando reemplazan, como que perdieron el juicio de todas maneras, pero esos son hechos que él podría decir, es que a mí me están despidiendo por otra cosa, no porque haya una necesidad económica, sino que me están despidiendo por, no tengo idea, por ser mujer, por ser extranjero, por qué sé yo, o sea, porque les salgo caro, por cualquier razón. Bueno, podría ir al tribunal a demandar el despido injustificado. Y en ese caso, tendrían que pagar las indemnizaciones, que ya hablamos, con un 30% de recargo. Entonces a la larga, y es por eso que todo el mundo usa la causal de necesidades de la empresa, porque es la que tiene el recargo más barato, que es el 30%, no el 50% ni el 80% como en otros casos, y además porque es una causal como amplia, ¿verdad? Que uno puede como mover un poco pedirle ayuda a los contadores que ajusten ¿cómo se llama? El balance para decir que estamos mal. No, jamás. No, sí, no, es broma. Bueno, entonces como ven, hay una consecuencia práctica de irse por una a la otra, además de que el estándar para acreditar un caso fortuito y también una necesidad de la empresa es difícil, la prueba iría por otro lado, pero además el recargo en el caso del despido injustificado a las indemnizaciones es distinto, ¿ok? Es más caro el otro si es que perdemos. Ya, y en cuanto a la necesidad de la empresa, una consideración, lo que les hablaba del reemplazo. A mí siempre me preguntan, si despido a una persona por necesidad de la empresa, ¿cuándo lo puedo reemplazar? Eso siempre me preguntan. Entonces digo, primero, está mal usada la causal, porque si lo vas a reemplazar significa que no hay necesidades de la empresa. Pero bueno, ya, si ya despediste por necesidad de la empresa, así como moviendo un poco la ficha, como que hagamos que hay necesidad de la empresa, ¿saben cuál es el plazo para reemplazar? Ya, no se puede reemplazar, porque si reemplazan antes de que demande, o durante el juicio, perdieron el juicio, ¿verdad? Porque él dice, a mí me reemplazaron, hay otra persona que hace lo mismo que yo. Independiente que le pongan otro nombre en el contrato a sus funciones, pues eso no da lo mismo. Lo que va a acreditar es que es otra que hace lo mismo. Claro, contratado en el grupo de empresa, entonces en verdad le presta servicio a la otra, o a través de una sociedad, o sea, hay millones de triquiñuelas, no resultan, ¿ya? Si la persona hace lo mismo que el trabajador despedido, puede ganar el juicio. Probablemente lo va a ganar, ¿ya? Bueno... Si puede firmar el finiquito, efectivamente el trabajador añade esa cláusula, sí, ¿no? Se reserva el derecho de demandar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el tiempo que hay que esperar la demanda? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que haga la demanda. ¿Demanda de qué? No, como dice que se reserva el derecho a hacer la demanda. Sí. Mira, lo que pasa es que la reserva, o incluso si no firma el finiquito, también puede pasar. Porque antiguamente, claro, uno esperaba que firmara y firmó listo, ahora espera que firma sin reserva y que no demande, ¿verdad? Y se reserva, o sea, usted sabe que le va a llegar la demanda, ¿ya? Usted sabe que le va a llegar la demanda. Bueno, si está la reserva o si no firma, da lo mismo, ahí vamos, y probablemente me está preguntando por el despido injustificado, son 60 días hábiles desde la terminación del contrato. ¿Ya? A eso iba mi comentario. Porque si él va a la inspección del trabajo para obtener una mediación de la inspección, se va a suspender ese plazo y puede extenderse hasta 90 días hábiles. O sea, con un criterio conservador, que es lo que nos enseñaron a la banca y a mí en la universidad, 90 días hábiles. Para el despido, porque también está el tema de la tutela, que lo va a ver la banca. Sí. El accidente del trabajo. Imagínense a alguien que trabaja en las minas, que tiene silicosis, enfermedad profesional, ahí son 9 años, que usted va a correr el riesgo porque hacía lo demás. Sí, no, pero la pregunta es por el reemplazo, claro. Eso es lo que está...
si está preguntando por despido, por eso hay que acotar un poco. Si el despido fue por necesidad de la empresa, si la persona no firmó el finiquito, o firmó el finiquito con renuncia, con reserva, perdón, del derecho a demandar, y luego usted cree que le va a llegar una demanda por despido injustificado, usted quiere esperar ese plazo para reemplazar, yo no debiera decirlo porque es como, si quiere reemplazar, no despida por necesidad de la empresa. Ese es mi primer consejo, ¿ya? Pero si ya lo hizo, efectivamente, son 60 días desde que terminó el contrato, y si el señor va a la inspección del trabajo a poner un reclamo y hay un comparendo de conciliación y qué sé yo, y no se llega a acuerdo, son máximo 90 días. ¿Ya? Pero ahí depende es que es más complejo, porque si el proceso ante la inspección del trabajo dura 10 días, se suspende el plazo para presentar la demanda 10 días, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted tenía los 60 días en la cabeza y terminaba en el 1 de marzo, pero en la mitad puso un reclamo ante la inspección que no llegó a acuerdo, y ese reclamo, entre que lo interpuso y el comparendo de conciliación, pasaron 10 días, usted ahora en la cabeza tiene que ponerse el 10 de marzo, o sea, el 11 en realidad. Con un máximo de 90 días. ¿Ya? Eso. Es que son plazos se llaman plazos de prescripción. Claro, nunca es como del 30 al 30, son hábiles. Entonces, los sábados son hábiles, ¿ya? Los sábados son hábiles. Comentar una cosita nomás a los empleadores, que cuando muchas veces uno está trabajando siempre así a plazo, y que las demandas llegan el último día del plazo. O sea, como sí. Que uno dice, ya, mañana es el día 90, ¿qué opción? Ahí está la demanda, el día 90, como buen chileno. 12 de la noche. Sí, pues, uno espera hasta el último día. ¿Hay una pregunta? Sí. Bueno, yo con relación a eso, yo fui despedida el 13 de noviembre. Del 2019. ¿19 o 18? 18. Ya. Perdón, 19. Ok. Estamos a 2020, sí, cuesta. Sí, yo trabajo en la energía. Ok. Y ahora ya reemplazaron a Ajá. O sea, yo podría demandar. O sea, siempre puedes demandar, ¿ya? Siempre puede demandar, pero claro, en caso de que usted sepa que reemplazaron su cargo y hace lo mismo, sí. Sí. Sin reserva. Sí, con reserva. Ay, sí, podría. ¿Pero qué le puso la reserva? No, le puse la reserva con mi derecho a perfecto. Pero por el tema de cuánto hora es. Sí, mire, a ver, la reserva para trabajadores y para empleadores, en general los tribunales exigen que la reserva sea bien específica, o sea, me reservo el derecho a demandar. En algunos tribunales como que dicen no, pon a qué, ¿ya? O sea, no basta con decir demandar, debería decir remandar el pago de horas extras o el despido injustificado, ya. Entonces, si puso horas extras, solamente puede demandar las horas extras, porque en el fondo se entiende que usted hizo el análisis y dijo, ya, esto es lo que me falta. Son 6 meses hacia atrás. Sí, 6 meses hacia atrás. No puede ser todo el periodo. Sí, todo el proceso. Ya. Entonces, ahora que ya hablamos de las causales, ¿verdad? Esto es el fondo del despido. ¿Qué causal aplicar? ¿Cómo fundamentarlo? Si es que ustedes van teniendo prueba en el camino, vayan guardándola, porque es difícil conseguir la prueba después. Entonces tienen que ir viéndola en el camino. ¿Qué hay que evitar? Además de equivocarse en la carta, en las formalidades, en la causal, etcétera. Hay algo que hay que evitar, que un poco lo comentó Victoria, que es la vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. ¿Qué significa esto? Lo que comentaba Victoria era que había que evitar cualquier vulneración se enfocó un poco en la integridad psíquica y física de las personas. Entonces, el empleador tiene que tomar todas las medidas para tratar de evitar que los trabajadores sufran un perjuicio en su ánimo, que tengan estrés laboral, que salgan de la empresa en la hora que está la marcha y que por lo tanto los pille el guanaco, digamos, el lanzagua, o la turba y que se quemen, no sé. Eso es lo que tiene que evitar el empleador para que no le lleguen demandas por vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral, ¿ya? También tienen que evitar la vulneración de derechos fundamentales y sobre todo a la integridad psíquica al momento del despido,
¿Ya? ¿Y a qué voy con esto? Me ha pasado mucho últimamente que hay empresas que dicen que ya, le comunicaron al trabajador que estaba despedido, pero que trataron de hacer un mutuo acuerdo, ¿ya? Entonces, ¿por qué un mutuo acuerdo? Porque, oye, ¿sabes qué? No te puedo pagar las indemnizaciones completas, o en verdad es porque no lo hace tan bien y no tengo causal que aplicar, entonces mejor el acuerdo de salida. Ese es el mutuo acuerdo, el acuerdo de salida. Ya llegamos a un acuerdo, cerramos esta cuestión, yo te pago el 80% de las indemnizaciones, qué sé yo, ya. Entonces van con una carta o con un finiquito que dice, mira, estamos por mutuo acuerdo, te ofrezco esto. En esos casos es muy posible que el trabajador se sienta hostigado, ¿ya? Que se sienta presionado a firmar un finiquito por un mutuo acuerdo, siendo que él no está de acuerdo con el despido, ¿ya? Entonces, ojo que cuando traten de usar esta alternativa del mutuo acuerdo, que es perfectamente válida, la ley dice que se puede terminar el contrato por mutuo acuerdo, no hay ningún problema, pero traten que si hacen eso, no signifique una presión para el trabajador para poner término a su contrato, porque si es que les toca a un trabajador más sumiso, por decirlo de alguna forma, le va a decir, ya, ok, si yo te entiendo, estáis súper mal, en verdad, entiendo que no hay venta, ya, ok, me voy, ¿ya? Opción 1, ideal. Opción 2, le toca a uno un poquito más contestatario y le dice, no, no estoy de acuerdo, yo no voy a firmar ni un mutuo acuerdo, por lo tanto, si me quieres despedir, despídeme, ¿ya? O no corresponde que me despidas, por lo tanto, esa persona puede ir a el tribunal o a la inspección del trabajo a alegar que durante o con ocasión del despido, así se llama, se le vulneró su derecho fundamental de la integridad psíquica. Eso significa estar bien mentalmente, ¿ya? A no ser hostigado, a no ser discriminado. Eso es una opción. También podría darse una vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, por ejemplo, si se despide a una persona de forma discriminatoria, ¿ya? Que no se está despidiendo porque hay una real necesidad económica, sino, como les decía antes, por ser mujer, por ser extranjero, por ser, tener alguna condición de discapacidad, de todos estos sectores un poco más por edad, por ejemplo, de que voy a despedir a este versus al joven que me hace 3 veces la pega y me sale más barato. Ya. Entonces, eviten todas esas situaciones porque ese despido con vulneración de derechos fundamentales es muy caro. Me equivoqué. Evítenlo porque eso no se hace, tratar mal a la gente, ¿ok? Segundo, evítenlo porque ese despido es muy caro, ¿ok? Aunque sean muy buenas personas, les va a salir caro. ¿Puedo añadir algo que siempre me toca respecto a la ocasión del despido? También una garantía muy vulnerable, el honor. Muchos casos de gerentes que tienen el ego por aquí, cuando les dan el despido, ¿cierto? Y se comunica a toda la empresa que fue despedido porque ya no estaba rindiendo bien y se manda un correo a toda la gente. Entonces el gerente obviamente se siente vulnerado en su honor porque él tiene un prestigio, etc. Entonces ese tipo de tener un manejo comunicacional al momento del despido es súper importante para evitar estas vulneraciones, como lo comentaba la Maca. El honor, sobre todo al momento de la ocasión del despido, es bien importante. O sea, que sea íntimo la comunicación, que no se entere toda la empresa de la desvinculación. Sí, y por ejemplo también en los casos de despido por robo, por falta de probidad, en el fondo por robo, por alguna culpa del trabajador, ustedes como empresa son garantes de la integridad, digamos, de tanto la víctima como del victimario, ¿ya? Entonces, si es que usted, no sé, lo encierran en una pieza con una luz en la cabeza y le ponen a 3 testigos y le dicen, ¿verdad que robaste? ¿Verdad que robaste? Ya, entonces eso obviamente es una situación de vulneración de la garantía de integridad psíquica y si lo despiden, podría demandar la tutela. ¿Cuál es el efecto? Además de que ustedes serían unas malas personas, como ya les dije, genera plata. Esto se traduce en plata, como siempre, ¿ya? Entonces, además de todas las indemnizaciones que correspondería pagar por un despido por necesidad de la empresa, ¿ya? Que es el mes de aviso, la indemnización por años de servicio, el 30% de recargo, porque no está justificada la causal, el tribunal los puede condenar a una indemnización adicional que va entre 6 a 11 remuneraciones, sin tope. O sea, si es el gerente al que están despidiendo y gana 4 millones de pesos, son 6 a 11 remuneraciones de 4 millones de pesos, no con el tope de las 90 UF, ¿ya? Que me imagino que todos lo tienen claro, el tope de las 90 UF. ¿Ya? Entonces, ténganlo en consideración. Entonces, no solo es importante la causal, la carta, la fecha, a dónde se lo mandaron, también es importante cómo efectúan el despido, ¿ya?
Eso. Y lo último que quiero hablar del despido, sí, porque de ahí vamos a otros temas, es evitar, otra cosa es el despido indirecto. ¿Ya? Me quedan 4. Ah, ya. ¿Qué hora es? Ah, ya. Ah, está bien. Ya, entonces, otra cosa que hay que evitar es el despido indirecto. ¿Alguien sabe lo que es el despido indirecto? Autodespido. ¿A alguno le ha llegado la cartita de me autodespido? ¿Qué pasó? Ya. El autodespido es un derecho que tiene el trabajador, así como el empleador tiene el derecho de poner término a su contrato al contrato de trabajo de los trabajadores, porque el trabajador robó, porque llegó atrasado durante los 365 días del año, 45 minutos todos los días, lo despido por incumplimiento grave, ¿ya? Así como el empleador tiene ese derecho, el trabajador también tiene derecho a poner término a su contrato de trabajo, ¿ya? Por un incumplimiento del empleador. Los más típicos, y no voy a andar en esto porque podría estar 3 horas, lo más típico es el no pago de las remuneraciones o el no pago de las cotizaciones previsionales. Entonces, ojo con el no pago de las cotizaciones, porque es súper atractivo declararlas y no pagarlas, las pago después, total, es una multa nomás, el trabajador no se va a enterar. Si se llega a enterar, puede poner término a su contrato de trabajo. Y entonces uno dice, bueno, pero que renuncie si no le gusta, que no le gusta que no le paguen, que renuncie y se vaya a otra pega donde tienen caja. Ese despido conlleva indemnizaciones, ¿ya? Que tendrían que pagar. Si él logra acreditar que hay un incumplimiento grave de su parte, o también podría ser el fundamento del trabajador que ustedes no cumplieron con su deber de seguridad, hablando un poco de lo que decía la Victoria, o sea, si usted la jornada termina a la hora de la marcha, si es que llega la turba y se mete dentro de la empresa y los encadena a todos los trabajadores, ustedes no cumplieron con su deber de proteger a sus trabajadores, de decirle, oye, empezó la marcha, váyanse, o va a empezar la marcha, váyanse, o yoga, que decía la Victoria, para proteger la integridad psíquica de las personas. Si ustedes no hacen esas cosas, si no previenen, no hacen la fiesta de fin de año que los deja contentos, no hacen, no sé, poner un bus de acercamiento de repente, no digo que sea obligación, pero son medidas que pueden ser buenas. Si no hacen esas cosas, ellos podrían decir que ellos se ven afectados porque ustedes no cumplieron el deber de protección, que está en el artículo 184, de tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Si no cumplen con ese deber de cuidado extremo que tiene el empleador por poner gente a trabajar con ellos, con ustedes, los pueden demandar o autodespedirse y exigir el pago de las indemnizaciones correspondientes. Y además de las indemnizaciones, que sería el mediaviso, el mes por año, el recargo del 80% de las indemnizaciones, en este caso es el 80%, además, tutela de derechos fundamentales. Entonces tendrían el mes de aviso, las indemnizaciones por años de servicio, 80% recargo a esas indemnizaciones, no al finiquito completo, a esas indemnizaciones. Y además, 6 a 11 sueldos sin tope, ¿ya? Y daño moral, pero claro, se discute si procede o no. Pero eso es lo mínimo que les pueden demandar, y si el trabajador logra acreditar que ustedes no tomaron todas las medidas para protegerlos, o que no les pagaron las remuneraciones, o que no les pagaron las cotizaciones, o lo que sea que ustedes están incumpliendo como empleador, piénsenlo así, si ustedes fallan como empleador, se les pueden autodespedir y generar todas estas indemnizaciones y son caras, ¿ya? Entonces, ojo, no es solamente llegar y pagar el sueldo a fin de mes. Es más que eso. Los empleadores tienen un llamado bastante más que solamente pagar el sueldo, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Ya, son 2 preguntas. En cuanto al monto de las indemnizaciones, efectivamente sí, la ley exige que se establezca el monto de las indemnizaciones a pagar. El feriado no, o sea, las vacaciones pendientes no, pero se puede decir que el monto a pagar por el feriado proporcional se determinará al momento del término, o sea, del finiquito, digamos. En cuanto a lo de los exámenes, me imagino, nunca lo he visto la verdad, pero me imagino que la idea es que el señor se haga exámenes para que después no pueda demandar una enfermedad profesional, ¿o no? Usted dice porque se equivocó en la carta, digamos.
Ya, en teoría, la carta es una oferta irrevocable de pago y como decía la Victoria, podría ir al tribunal de cobranza directamente a cobrarla. Ahora, a mí me pasó una vez, era chiquitita, era una linda abogada joven y muy junior, y me equivoqué. Tenía un proceso de 15 despidos y en el monto del señor Juan, ¿no? Le puse el monto de Juanito, que era 6 millones más. Pero era evidente, o sea, quizá 300.000 pesos como que, pero era un error evidente. Entonces me puse a llorar, porque llevaba 2 meses trabajando en un estudio súper bueno, súper conocido y todo, y llamé a mi jefe y le dije, ¿ya? ¿Y qué pasó? Entonces le conté y me dijo, bueno, averíguate qué pasa. Averíguate qué pasa. Bueno, si tenemos que decirle al cliente, tenemos que decirle al cliente nomás, pero bueno. Y averigüé y todo, y un profesor muy querido me dijo, mira, es tan grande la que te mandaste que podría decir que te equivocaste y es un error involuntario y explícale al señor y todo, y la oficina estaba arriba de la notaría, entonces volví corriendo y le dije, señor, en verdad me equivoqué. Me equivoqué. Si usted me acusa, me van a echar. Así que me equivoqué. A lo que voy. Si es que hay pequeñas diferencias, yo creo que mejor haz la pérdida y paga lo que está en la carta. Si realmente te equivocaste por mucho, alega error. No he visto ningún fallo de un tribunal que trate sobre el tema, pero yo creo que uno podría alegar un error. El error es un tema, se llama un vicio del consentimiento en materia civil, o sea, el error como que nubla, ¿verdad? Entonces uno podría alegarlo, pero yo creo que si efectivamente es poco, yo no daría la pelea por eso, yo le pagaría lo que sale en la carta, ¿ya? Sí. Una sugerencia ya, que es posible muchas veces, como dijimos, una oferta revocable de pago que tiene 10 años de servicio, aviso previo, que esta diferencia se dé por el descuento a la FP, ¿cierto? El aporte al fondo de cesantía, que muchos empleadores tienen la facultad de vinculo por necesidad de descontar. Entonces yo usualmente cuando comunico una carta, la comunico informando que se va a hacer a esa indemnización el descuento correspondiente por AFC. Lo digo, porque así me evito cualquier problema posterior. Y lo otro que me faltó comentar, y añadiendo lo que la Macarena muy bien expuso, que respecto a la tutela laboral, además de las sanciones de 6 a 11 remuneraciones para aquellas empresas que contratan con el Estado, no sé si alguno licita, etcétera, hay una sanción, porque para poder contratar con el Estado uno no tiene que estar en ese registro de empleadores que han sido condenados por vulneración de derechos fundamentales. Y ese registro se queda 2 años ahí pegado. Es como un DICOM de las empresas con las que no puede contratar el Estado. O sea, por ahí también es bastante riesgoso tener una demanda y una sentencia en contra por tutela. Sí, en las tutelas, efectivamente, la sanción es tan grande que los tribunales son bien exigentes para los trabajadores. En ese sentido, ahí va la mano para el otro. O sea, el trabajador tiene que probar indicios, o sea, algún hecho que pareciera que vulneró su integridad, por ejemplo, o su honra, pero igual el estándar probatorio es alto. O sea, ustedes, por ejemplo, diciendo que tomaron medidas para proteger a sus trabajadores o alguna prueba en contra, deberían poder zafar de esa demanda, pero es una demanda súper cara y hay que, creo yo, asesorarse al tiro con abogados para ver desde el momento en que llega la demanda cómo lo hacemos, ¿ya? Ya, ahora vamos a pasar a la jurisprudencia. ¿Qué han dicho los tribunales y la Dirección del Trabajo? Y ahora más acotado también a la contingencia nacional. En cuanto a los fallos de los tribunales, que no han habido fallos en este minuto todavía, pero esperamos que en unos meses más vayan a ver, ahí van a ir, estén como atentos, porque probablemente van a ir los tribunales acotando cuando hay caso fortuito y cuando hay necesidades de la empresa. Entonces estén atentos ahí, yo creo que pregunten a abogados, cosas así, porque es bueno saber cuál es el estándar que van a empezar a exigir los tribunales con esta contingencia, ¿ya? Uno sabe más o menos lo que dicen en general, pero en esta contingencia yo creo que van a empezar a salir fallos, ¿ya? Les comenté un poco, pero relacionado con el caso fortuito, terremoto del 2010, ni siquiera ahí fue tan evidente el caso fortuito. En algunos casos sí, en otros no. Eso tenganlo claro, o sea, lo que para una empresa puede ser un caso fortuito en la contingencia, para otra empresa puede no serlo. Diferente, obviamente, una empresa que está en Plaza Italia versus una empresa que está en San Damián, ¿verdad? ¿Dónde está San Damián? Como un barrio así, donde vive el honorable. Por ejemplo, y varios otros. ¿Ah? No.
Claro. Entonces, tengan en la cabeza, es importante que causal aplicar, no la misma causal se aplica a todas las empresas en todos los casos, ¿ya? Es súper caso a caso. Bueno, pero tengan presente que los tribunales ni aún en el terremoto dijeron, sí, esto es caso fortuito, despidan a todo el mundo, ¿ya? Otra cosa importante, no se aprovechen de la contingencia para despedir, ¿ya? Porque eso ya los tribunales igual lo están empezando a tener claro. Me llegó la turba, entonces a la semana siguiente despido a todos los que lo estaban haciendo más o menos, ¿ya? Eso van a tener que acreditar que hay una necesidad económica real. Entonces no se aprovechen de la contingencia. Yo creo que no es su intención porque están acá, quieren informarse, pero lo digo igual por si acaso. Luego, el año 2019, pero la causa era el 2018, la Corte Suprema emitió un fallo que a mi juicio fue súper extremo, relativo a las necesidades de la empresa. Antiguamente se creía que, o los tribunales habían dicho, que en un proceso de reestructuración, ¿ya? Por ejemplo, nos fusionamos con otra empresa y hay duplicidad, se llama, ¿verdad? Duplicidad de cargos, ¿verdad? Obviamente sí, metemos empresa A con empresa B, que hay 2 gerentes de finanzas, 2, ¿verdad? 5 secretarios o recepcionistas y hay solo una recepción, por ejemplo, cosas así. Obviamente, despedimos a las otras 4 recepcionistas que sobran o al gerente de finanzas más caro, no sé, ¿ya? Obviamente antes era necesidad de la empresa. El 2019, la Corte Suprema, no estoy hablando del Tribunal del Trabajo de Chihuayante, estoy hablando de Corte Suprema, que da un poco la pauta, porque hay un recurso que se llama de unificación de jurisprudencia, o sea, lo que dice ese recurso como que unifica todo lo que los demás tienen que decir, ¿ya? Debieran. La Corte Suprema dijo que la necesidad económica es una necesidad objetiva, ¿ya? La empresa está obligada, no es que quiera despedir por necesidad de la empresa, está obligada. En un caso de fusión, no se entiende que la empresa está obligada a despedir, sino que quiere despedir, ¿ya? Si es que la empresa prefiere al gerente de finanzas A versus el B porque era más barato, el B se quedó sin pega, ¿ya? Si la empresa tiene plata para pagarle a ese B, que lo mantenga. Ese es en el fondo el resumen de la cuestión. A lo que voy, de nuevo. Los tribunales son exigentes, ¿ya? Son exigentes en cualquier causal, en las necesidades de la empresa son exigentes, quizás menos exigentes que en el caso del caso Fortito, porque en las necesidades de empresa por lo menos hay indemnizaciones. El trabajador no se fue sin nada, ¿ya? Pero son exigentes, caso a caso, con prueba, ¿ya? Si ustedes van a despedir por necesidad de la empresa, tengan prueba para ello, no despidan a cualquier persona, no lo reemplacen al tiro, etc. Ya. Ya, eso es las consideraciones y los fallos. Entonces está el de caso fortuito, terremoto, ¿verdad? Necesidad de la empresa es necesidad objetiva. Está obligada, la empresa no tiene otra opción. Si no despide a esta persona, la empresa quiebra. ¿Ya? Este es como el extremo, ¿ya? Y ahora la jurisprudencia administrativa. ¿Qué significa esto? Son los dictámenes de la Dirección del Trabajo que un poco van guiando lo que pueden hacer o no pueden hacer los empleadores. Y sobre la contingencia desde octubre, en diciembre emitió un dictamen hablando de varias cosas, ¿ya? Pero se refiere más que nada a la situación de las empresas durante la relación laboral, porque la Dirección del Trabajo no tiene facultades para determinar si un despido es coherente o no, tiene causal o no, esos son los tribunales, ¿ya? Entonces, si la Dirección del Trabajo les dice a usted no procede despedir a esta persona, la Dirección no tiene facultades para eso, ¿ya? Eso también es importante, hay que tener súper claro cuáles son las facultades de la Dirección o de la Inspección del Trabajo, más que la Dirección. ¿Qué dice este dictamen? Que es el 5661032, lo pueden buscar en internet, Google, dictamen 5661/302, o sea 032, va a aparecer este dictamen probablemente lo más arriba. O no sé si mi computador ya está como formateado para que me aparezca lo de la Dirección del Trabajo, pero debería salir fácil. ¿Qué habla este dictamen? Primero habla del caso fortuito, ¿ya? Pero no específicamente, o quizás lo toca tangencialmente, pero no se refiere sobre todo respecto del caso fortuito para despedir a un trabajador, sino que se refiere al caso fortuito durante la relación laboral. Y específicamente a las marchas, ¿ya? Lo que decía la Dirección del Trabajo es que una marcha sí se considera como un caso fortuito, para efectos de me refiero a una marcha, una protesta, sí se considera un caso fortuito para, decirlo de alguna forma, la marcha natural de la empresa, ¿ya? Entonces, la empresa puede tomar medidas,
porque estamos en un caso fortuito, ¿verdad? Hay una marcha, están quemando cosas, mi empresa está en el centro, por lo tanto, ¿yo puedo hacer algo o tengo que mantener a mi gente ahí o qué hago? Entonces, efectivamente, se puede, por ejemplo, suspender el contrato de trabajo. La gran pregunta es, ¿qué pasa con las inasistencias? ¿Ya? ¿Qué pasa con las inasistencias de esos días? Porque ustedes, velando por sus trabajadores, les dijeron, no vengas, porque aquí te van a quemar, ¿ya? Entonces, no vengas. ¿Qué pasa con el no vengas? O simplemente si el trabajador no llega, porque obviamente el metro imposibilitado no llegó, no logró avisar, o avisó 3 días después. Bueno, ¿qué pasa? En cuanto a la inasistencia hay 2 temas. Uno, la inasistencia, ¿qué les da derecho a ustedes? ¿Saben? Si una persona falta 3 días al mes, 2 lunes. Causal de despido, ¿verdad? Sin indemnización. Entonces, ¿qué pasa con esta inasistencia? ¿Cómo tiene que ser esa inasistencia para que justifique un despido sin indemnizaciones? ¿Inasistencia? No. ¿Inasistencia? Injustificada. Entonces, la pregunta del millón acá es, esa inasistencia por 19 de octubre, 20 de octubre, 21 de octubre, ¿esa inasistencia está justificada o no está justificada? La respuesta es relevante, porque si está justificada, ¿cuál es la consecuencia? No puedo despedir. Si la inasistencia está injustificada o no justificada, puedo despedir. Bien. Entonces, ¿ustedes qué creen? Criterio. ¿Esa inasistencia está justificada o no está justificada? Está probablemente justificada. Digo probablemente porque si el gallo justo se fue de vacaciones, le coincidió, no las pidió a tiempo, se fue nomás, pensaba que le iban a echar, no. Por ejemplo. Pero si es un caso normal, que probablemente, no sé, un porcentaje alto de los casos, está justificada esa inasistencia. Sería súper difícil comprobar que esa inasistencia está injustificada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Si el señor no fue a trabajar, ya no lo vamos a despedir, ok, ya entiendo, la dirección del trabajo me dice que no puedo despedir, o que los tribunales, ¿le tengo que pagar? Porque estamos hablando de que quizás don Horst Polman puede pagar a esa gente que no llegó esos días, pero la pyme, como usted, entiendo, quizás eso les hace el mes, y después les va a llevar a insolvencia, y después les va a llevar a quiebra, o sea, digamos que no es trivial, no es algo superfluo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, la Dirección del Trabajo ha dicho que, como hay un caso fortuito, para estos efectos, limitado, para estos efectos, como hay un caso fortuito, no se debería remunerar esos días no trabajados, ¿ya? Dijo en este dictamen de forma clara y enfática, esos días no se remuneran. No es que se descuenten, no sé si para los contadores les hace sentido lo que estoy diciendo ahora, pero no es que se descuente la remuneración, sino que simplemente ustedes pagan los días trabajados, efectivamente. Entonces, si no va 3 días, no lo puedo despedir, perfecto, pero esos días no se los pago. ¿Por qué? ¿Ah? Es una remuneración proporcional a los días trabajados, básicamente. ¿Ya? Entonces, digamos, la Dirección del Trabajo les está dando esta facultad, o esta prerrogativa, etcétera, como quieran llamarlo, ¿ya? El trabajador no podría alegar que no les están pagando, porque ya. Ahora, ¿qué pasa si es que ese trabajador estuvo a disposición de ustedes, que es lo que llama la Dirección en el trabajo en el dictamen como jornada pasiva? El trabajador estuvo a su disposición, ¿ya? Hay un límite súper delgado, ¿ya? Porque estuvo a su disposición, o sea, casi que estuvo afuera de la empresa esperando que la abrieran, no la abrió, bueno, pero estuve ahí 3 horas, 5 horas, todo el día, ya. Si es que la empresa lo obligó a estar a disposición del empleador, eso se entiende como jornada pasiva, lo que sí se paga, ¿ya? Pero si ustedes le dijeron, señores, mail corporativo a todos, no vengan, 3 días de marcha, prefiero que no vengan, los estoy cuidando, quédense en su casa, no sé qué, bueno, esos días no se los tienen que pagar, pero si es que efectivamente el señor está, o de repente trabajando en la casa, contestando correos, haciendo pedidos, no tengo idea, hablando con la aduana, no sé, eso sí se paga, porque está a disposición de ustedes, aunque no esté en la faena, ¿ya? Luego, la facultad, dentro del mismo dictamen, la inspección, o la dirección realmente, habla de la facultad que tiene la inspección del trabajo de suspender las faenas si considera que la mantención de las faenas significa un riesgo para los trabajadores, para que lo tengan claro, ¿ya? Así que no se las den de vamos a seguir trabajando aquí, porque les pueden suspender las faenas, ¿ya? El artículo, mal escrito, perdón, de 184 del Código, también el dictamen habla de del deber de cuidado que tiene el empleador respecto a sus trabajadores, repitiendo el artículo, en el fondo dice que el empleador tiene la obligación de tomar todas las medidas
para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. ¿Ya? Es una frase, yo no me sé ni un artículo del código, ¿no? La Victoria se sabe los números, yo no me sé ni un número, pocas frases de memoria, esta me lo sé porque lo encuentro impactante. ¿Ya? Todas las medidas para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. ¿Ya? Por lo tanto, básicamente son responsables de todo. ¿Ya? Tienen que ponerse en todos los escenarios, ser previsores, no sé si esa palabra existe, prevenir, ¿ya? Si tienen dudas de lo que pueden hacer, pregunten a abogados, pregúntenle a la dirección, y eso les quería comentar porque para preparar esta charla, además de leer y estudiar el dictamen, hablé con el jefe de los asesores, yo trabajé en la dirección, le conté, fui asesora del director, entonces conozco gente de la dirección del trabajo. Llamé al jefe de asesores de ahora, ¿ya? Que está ahora sentado al lado del director, ¿ya? Agustina, no sé qué. Le dije, ¿tienes algún aporte? Porque voy a hacer esta charla, dime qué es lo que están haciendo, y me dijo, me mandó el dictamen, obviamente, y me dijo, Maca, el mensaje que hemos estado dando como dirección del trabajo en las charlas que hemos estado haciendo, igual que ustedes, es que ustedes tienen medidas previas al despido, ¿ya? Como los que dijo la Victoria, feriado colectivo, reducir jornadas, reducir remuneraciones con acuerdo del trabajador, obviamente. El ius variandi, que es este cambio de funciones de lugar o de jornada dentro de los límites sin generar perjuicio al trabajador. Tienen la facultad de establecer políticas de trabajo a distancia, siempre que resguarden, obviamente, la salud del trabajador. Tienen medidas. El despido tiene que ser la última alternativa. ¿Ya? La última alternativa. Y por eso no solamente les estamos imponiendo que no despidan, que entendemos que es una carga súper pesada a veces, les estamos dando medidas. O sea, cuando ustedes lleguen con un acuerdo, con un anexo con los trabajadores donde se les disminuyó la remuneración y la jornada, lo vamos a entender, no les vamos a cuestionar, les estamos dando prerrogativas, ¿ya? Entonces ese es el mensaje que les quería dar. Bueno, y por último, este dictamen respecto a la terminación del contrato, como que esboza que hay un caso, que podría haber un caso fortuito, pero siempre con las limitaciones que hemos hablado, y añade un nuevo requisito, que es que tiene que ser permanente, ¿ya? O sea, si la empresa, si la tienda, digamos, no sé, tuvo una marcha que les afectó, pero se pusieron adelante, hicieron un aumento de capital, lograron reconstruirlo, limpiarlo, están volviendo a vender, ya en el caso fortuito como que no, ¿ya? Eso es lo que está diciendo la dirección. Y finalmente, no sé si tengo tiempo, ya. Y eso sería. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la agenda social, ¿ya? No sé si esto les interesa particularmente, pero igual es bueno escucharlo porque hay que anticiparse. Todos sabemos que estos cambios vienen, nos guste o no nos guste, va a salir algunos buenos, otros más o menos, otros no tan buenos. Idealmente todos queremos que obviamente haya un acuerdo social en estos sentidos, que sean aportes. Necesitamos que no solamente los parlamentarios y el Ejecutivo, o sea, el gobierno, digamos, se pongan de acuerdo, sino que todos nos pongamos de acuerdo, y para eso necesitamos estar informados, ¿verdad? O sea, aquí les voy a dar un poco de lo que pudimos encontrar de las medidas o los proyectos, digamos, más importantes, para que tengan claro y anticipen. Yo tengo hartas empresas que están bajando la jornada, por ejemplo, sin cambio de remuneración, cambiando la jornada, porque saben que viene, son 40 horas, punto. ¿Ya? O sea, es lo que hay, ¿ya? Tienen tiempo para adecuarse, mejor que no lo hagan a último tiempo, etc. Ya, entonces, ¿cuáles son los cambios más importantes que vienen? Primero, el ingreso mínimo garantizado. No sé si lo han escuchado. El gobierno propuso un proyecto de ley que garantiza, si bien el ingreso mínimo mensual es de 301.000 pesos en este momento, está pensando, o en el Congreso se está discutiendo, digamos, un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, donde obviamente el gobierno entiende que hay empresas que no lo van a poder lograr, y esas empresas, que define quiénes son, le subsidia, ¿ya? Le subsidia. Entonces, ay, pucha, no puse más, creo que lo tenía, a ver. Ah, es que lo tengo al final, ya. Voy a hablar después del ingreso mínimo garantizado. Eliminen esa parte. Ya, entonces, otro tema es la sala cuna universal. Yo creo que a muchos de ustedes les afecta porque muchos de ustedes no tienen 20 mujeres, ¿verdad? Entonces dicen, chuta, entonces ahora yo voy a tener que pagar la sala cuna aunque no tenga 20 mujeres, y yo que había contratado 19, como si nadie lo supiera. Obvio. Norma que realmente no tiene ningún sentido, si el desincentivo a la contratación de mujeres es evidente. Pero bueno, es lo que hay, está regulado en el artículo 203, ese sí me lo sé.
la ley exige que actualmente que las empresas con 20 o más trabajadoras, mujeres, independiente de la edad, y si tienen, digamos, sistema reproductivo activo, tienen que tener un sistema de sala cuna, que puede ser un convenio con alguna sala cuna, tenerlo dentro de las instalaciones de la empresa, etc. Hay un par de consideraciones, pero no me voy a detener sobre ese tema ahora, que es el cambio que viene a impulsar el proyecto de ley del gobierno, que han hecho millones de versiones. O sea, cuando yo estuve ahí eran versiones para acá, versiones para allá, versión 45, versión 86. Ha sido súper difícil ponerse de acuerdo porque es un tema súper conflictivo, que requiere plata, obviamente, pero la idea es la cuna universal, o sea, garantizar a todas las mujeres, o digamos, sí, a todas las mujeres trabajadoras con hijos de 2 años o menos, que tengan la posibilidad de llevar a sus hijos a una sala cuna. Y los hombres en caso de que tengan el cuidado personal, lo que se conoce como la tuición. En verdad es cuidado personal, pero si el hombre tiene a cargo al hijo, tiene derecho a esa sala cuna en su empresa. Ya, entonces, ¿qué es lo que pretende este proyecto? Es impulsar esta política de sala cuna universal, independiente de la cantidad de mujeres que hayan en la empresa, pero no le impone a las empresas que se pongan con este beneficio, digamos, sino que financia, ¿ya? Financia con un monto de 5,14 UTM por trabajadora o trabajador con cuidado personal, en la institución que elija la madre o el padre con cuidado personal exclusivo, no compartido. La idea obviamente es eliminar la diferencia entre las mujeres que trabajan en empresas con más de 20 o menos de 20 trabajadores, sino que todos tengan acceso a esto. ¿Cómo se financia? Esa es la pregunta, y por eso estamos acá, yo creo. Primero, el proyecto como está ahora, el Estado hace un aporte inicial, ¿ya? Se pone con un aporte y eso financia al principio, y luego se va a ir, simultáneamente agregando una cotización del 0,1% del sueldo bruto, o sea, imponible bruto, de cada trabajador o trabajadora contratado, y ese 0,1% es con cargo al empleador. O sea, el empleado es como el seguro de accidentes que parte del empleador, es con cargo al empleador, ¿ok? Y así se va a ir generando un fondito, que hasta que no se genere ese fondito, lo va a financiar el Estado, ¿ya? Cargo fiscal. ¿Y cómo se va a administrar? Además de poner esta plata, va a haber una administración tipo AFC, ¿ya? Que es la administradora del seguro de cesantía, que va a administrar esta plata, una entidad privada, que va a tener una licitación, que va a financiar esto y va a poner las lucas, ¿ya? Así está el proyecto ahora. No les puedo decir cómo va a salir, esa es la idea, vamos a ver, pero en el fondo a lo que apunta el proyecto es sala cuna universal para todas las mujeres y padres con cuidado personal exclusivo de los niños, hasta los 2 años, eso no se va a aumentar, por lo menos lo que el proyecto no contempla esa alternativa, porque algunos pensan hasta los 4 años, pero no prosperó, no sé qué va a pasar más adelante, y que está financiado por el Estado y por una cotización, ¿ya? Eso es lo que les puede subir la cotización, y con cargo a ustedes, ¿ya? Eso es importante saber. Ya. Luego, la reducción de la jornada. Jornada de 40 horas, todos sabemos, va a tener 40 horas, eso asúmanlo. Vayan viendo cómo hacen los turnos, si atienden menos rato, no sé, pero va a haber una jornada de 40 horas. El proyecto que, no sé si sabían, pero lo presentó la diputada Camila Vallejo, ese proyecto, de alguna forma, así como medio como entre medio, trataba de hacer que esas 40 horas incluyeran la colación, ¿ya? Entonces que fueran en el fondo, de lunes a viernes son 8 horas incluyendo la colación, ¿ya? Lo que hizo el gobierno con las indicaciones en el fondo fue lograr que las 40 horas no incluyeran la colación, entonces que la colación no se impute a la jornada de trabajo. Entonces, ese tiempo no se paga y por lo tanto, claro, podría haber un poco de movilidad, pero si tenían una colación de media hora y ahora misteriosamente después la ley tiene una jornada de 3 horas y media, o sea, una colación de 3 horas y media, créanme que les va a generar un problema, digamos, o sea, ustedes están evitando el cumplimiento de la norma y igual de alguna manera hacer que la gente llegue a las 7 y se vaya a las 8, o sea, eso, hay un dicho en derecho que es, donde nace la norma, nace la forma, ¿ya? Que si hay una norma nueva, vamos a hacerlo como que, vamos a ver la manera de hacerlo funcionar, en laboral eso no existe, ¿ya? Porque hay un principio, que el principio de la realidad, la protección al trabajador, etcétera, que van en contra de eso, igual que en materias fiscales, o sea, de impuestos, ¿ya? Bueno, entonces ahora el ingreso mínimo garantizado, que creo que les pueda, no la palabra no es afectar, sino que tocar, no sé. Bueno, ¿cuál es el monto? 350.000 pesos. ¿Cuáles son los requisitos? Que el trabajador,
primero, es un subsidio al trabajador, ¿ya? O sea, el trabajador que tiene una renta bruta entre 301.000 pesos y 384.363 va a tener derecho a este subsidio financiado por el Estado, siempre que tenga una jornada superior a 30 horas, o sea, jornada ordinaria, no jornada parcial, y también que esté contratado por empresas principales o contratistas que tengan ventas inferiores a 75.000 UF al año, no sé si están ahí, y que sean de familias pertenecientes a los primeros 9 deciles. No tengo idea cuánto es eso, pero es una calificación social, digamos. No sé cuál es el tope, no sé cuál es el ingreso, digamos, pero si cumplen con todos esos requisitos, esos trabajadores van a tener derecho a este subsidio para completar los 350.000 pesos. ¿Ok? Entonces hay requisitos de la empresa y requisitos, porque obviamente hay algunas empresas que lo van a tener que financiar ellas y otras empresas que el Estado va a ponerse. Entonces, si la empresa es de 75.000 pesos al año, o sea, si tiene ventas 75.000 UF al año, va a tener este derecho. ¿Cuál es el tope máximo del subsidio? 52.200. El financiamiento va a ser fiscal a través del Ministerio del Desarrollo Social, ya sea directamente o a través de alguna entidad que elijan, que eso no está claro, pero ¿cuál es el deber del empleador? Y por eso que quería llegar a esto, el deber del empleador es que si ustedes tienen trabajadores que ganen menos del rango que dije anteriormente, o sea, menos de 384.363, tienen el deber de informar a sus trabajadores que tienen derecho al subsidio. ¿Ya? Entonces ustedes claramente no van a tener que asumir eso si es que están dentro de las empresas que no están obligadas, pero si es que están dentro de esas empresas y el trabajador gana menos de eso, tienen que informarle. Ustedes no se van a meter si es que está dentro de los primeros 9 deciles, si es que no, ustedes si es que gana menos de eso, le tienen que decir que tiene derecho al subsidio, ¿ok? Y con eso ustedes cumplen. Bruta. Es que es la imponible, o sea, es toda la remuneración bruta que es sujeta de cotizaciones previsionales e impuestos. O sea, si en el fondo una asignación de colación no, porque en teoría eso no constituye renta, no es remuneración, es una asignación no constituye remuneración. Claro, imponible. Digo bruta porque es como, claro, sí, pero tienes razón, es imponible, no es bruta. Sí, la gratificación. O sea, si es que le haces el anticipo del 4,75, sí, debiera. Sí, porque no dice sueldo base, no dice sueldo base, dice ingreso. ¿Qué dice? Remuneración. La gratificación es remuneración. Sí. Lo que pasa, sí, pero la gratificación, sí. Sí, ¿sabes qué? Sí, debiera, pero mira, no sé, porque es anual. Tienes razón, es un anticipo. Es un anticipo. Mira, no sé, la verdad, súper honestamente, uno aquí dice lo que sabe, tampoco está tan claro y probablemente va a ser un tema a discutir. La verdad no tengo una respuesta. Habría que ver cómo sale el proyecto. Porque ahí va a ser súper importante los términos que se digan. Si es remuneración, podría ser porque es remuneración, cumple todos los requisitos. Pero si es que dice sueldo, ingreso mínimo, el ingreso mínimo está asociado al sueldo base, entonces... Sí, sí, te entiendo. Sí, incluso podría ir una mayor a la legal y superar. Sí. Mira, yo creo que la verdad, tiendo a pensar ahora que no. Perdón, me di vuelta. A veces no estoy de acuerdo con lo que pienso. Pero yo creo que todo esto va a ser como... Lo que va a querer el proyecto es evitar que las empresas zafen. ¿Ya? Y lograr que cada persona tenga un ingreso de 350.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a ajustar esas dos cosas? No lo sé, habría que estar atento a ver cómo lo hacen, porque claramente para las empresas, o sea, es distinto ver si te toca o no te toca. ¿Ah? Si solo hay que informar o si hay que pagar, obviamente. Sí. Por lo que yo leo ahí, la remuneración, la gratificación, si bien es cierto, es remuneración, para estos efectos no lo es, porque dice trabajadores con remuneración bruta entre 301.000, lo cual no puede constituir. Sí, por eso, sí, sí, estoy de acuerdo, porque aparte que es el ingreso mínimo garantizado, y el ingreso mínimo siempre se ha asociado al sueldo base,
porque cuando la ley define qué es el sueldo base, define que está relacionado con el ingreso mínimo, que, o sea, es el estipendio fijo obligatorio que no puede ser inferior al sueldo mínimo, o sea, el ingreso mínimo. Sí, sí, sí. Claro, porque debiera... No, la gratificación es remuneración. Ah, bueno, pero para efectos del cálculo, sí, te cacho. Sí, 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 sí. Sí, entonces puede ser que no se incluya. Perdón. No, como que no lo había pensado. ¿Ah? Ahí habla de ventas inferiores a 75.000. No habla de ingresos. Pero eso es las empresas, para ver si la empresa califica a este subsidio. Porque la idea es que todas las empresas paguen eso. Si el trabajador está contratado por una empresa que tiene ventas inferiores a 75.000 UFs, el trabajador tiene derecho al subsidio. Si es que la empresa tiene ventas por 1.000.000 de UFs, lo paga él. Ah, ok, entiendo, ya. Yo me imagino que es la palabra venta, se refiere a algo amplio, no solamente a ventas. Sí, 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 a ingresos, claro, sí, sí, y probablemente va a estar dado por el impuesto y todo. Sí, por eso. Claro, esa es la idea. Sí. Sí. No sé. Que no tienen ventas, que tienen otros mecanismos. ¿Está orientada a las pymes? Efectivamente. Pero desde ya con todos estos proyectos son justamente proyectos, no. Estamos muy en cierre, o sea, va a entrar un minuto. Un conejo y va a salir un perro. Sí, por eso. Entonces, es solamente para que tengan nociones de lo sí. que se viene. O sea, es una idea, obviamente que esto pasa, es verdad, la otra escuché un dicho muy bueno, que era el camello es un caballo que pasó por el Congreso. O sea, entró como caballo y salió como con una joroba, una cola más larga, las pezuñas, en verdad. No sabemos lo que va a pasar, ahora yo solamente le estoy diciendo en lo que está, probablemente el lenguaje se va a mejorar para que sea más preciso en esas cosas, precisamente. Estén atentos, porque les va a afectar de alguna forma, y estén atentos a estos temas, o sea, jornadas a la cuna, ingreso mínimo, etc. ¿Se nos quedó algún tema? Bueno, la agenda previsional, obviamente, probablemente haya un aumento de cotización de a cargo del empleador, probablemente. Lo último que escuché en la noticia, no sé, que estaban tratando de hacer un sistema mixto entre capitalización individual y reparto, y además del pilar solidario con una inyección de recursos fiscales importante, pero que en el fondo cada cotizante, cada afiliado a una AFP, tendría que tener su capitalización individual, además de aportar a un sistema de reparto, la idea es un sistema mixto, y el fondo aparte el solidario. También escuché que están abriendo las puertas a la oposición para que esto en el fondo realmente saliera como un acuerdo social, para que no se deslegitime en 5 años, obviamente. Eso sí que va a salir como ya un camello colorín, porque la verdad que no tengo idea, llevan años tratando de hacerlo, lo único que les puedo decir es que la ministra es una persona de impresionantes facultades técnicas, así que hay que confiar en él. Ya. Último, a la FP. Última lámina, modo de resumen, nuestra idea de venir acá, y yo creo que igual el tema impositivo y de contabilidad apuntó a lo mismo. Nosotros venimos acá a decirles, tienen alternativas, tienen medidas previas al despido. Si es que no pueden tomar esas medidas, si es que se ven muy atados de manos, tienen las facultades de despedir a los trabajadores, pero siempre considérenlo como último recurso. Yo tengo un papá que partió como pyme y bueno, después agrandó su empresa, pero yo me sé el nombre de todos sus trabajadores, los hijos, en qué año se graduaron, el primero que fue a la universidad, los hijos, el primero que tuvo casa propia. O sea, de verdad que en las pymes uno está súper relacionado con su gente, los trabajadores le tienen cariño a sus empleadores, esa cuestión del empresariado no es tan real en las pymes, creo yo, así que ustedes tienen esa como algo bueno, creo yo, porque van a hacer realmente todo lo posible para evitar dejar sin fuente de ingreso a sus familias, así que
familias trabajadoras. Así que le hemos dado un par de medidas, algunas unilaterales, otras con acuerdo. Si no lo pueden hacer, está el despido como último recurso, háganlo bien para que no se caigan en tonteras y después terminen pagando 11 sueldos adicionales sin tope. Y les dimos las herramientas para hacer ese despido bien hecho, fundado, pagando todo lo que corresponde, incluso pago en cuota. Llamamos a no aprovecharse la contingencia, porque si se aprovechan de la contingencia, los tribunales no son tontos y los van a condenar, ¿ya? Y los van a condenar con costas, y eso significa pagarle al abogado a la otra parte. Eso es cuando pierden todo. Yo mi primer juicio lo perdí con costa, y eso es como la humillación absoluta, porque eso significa que perdí el juicio completo, todo, no gané ni uno, ¿ya? Entonces eso puede pasar. Luego, quienes en la cabeza los tribunales son exigentes en materia de despido, tanto en el caso fortuito como la necesidad de la empresa, tengan prueba, si van a tener que hacerlo, tengan prueba, constituyanla antes, no se esperen al último día. Luego está la Dirección del Trabajo, ha dado medidas para que usted, está dando flexibilidades, están apoyando, dando charlas, pueden acercarse a la Dirección del Trabajo, uno les tiene miedo, pero hay gente súper buena, súper técnica y capacitada que los puede ayudar de repente a negociar, algo que no dijimos, pero si tienen sindicatos, usen a sus dirigentes sindicales como apoyo, no lo dije, pero úsenlos como apoyo. De repente uno tiene miedo a los sindicatos, son personas que en algunos casos son, o en otros no, son razonables, en esos casos si son razonables, úsenlos, lleguen a acuerdos colectivos, hay pactos de adaptabilidad que se pueden hacer con los sindicatos si cumplen con un cierto requisito de representatividad dentro de la empresa, úsenlos. Ellos pueden ser súper buenos aliados. Y por último, hablamos de las propuestas de la agenda social en materia laboral. Estén al tanto, es lo que hay ahora, puede ser un camello finalmente, pero estén al tanto, lean la noticia y infórmense, porque además de estas cosas también a ustedes sobre todo, yo supongo que ustedes tienen claro que el gobierno, el mayor interés es no perjudicar a las pymes, los trabajadores y las pymes, entonces úsenlo, usen todas las prerrogativas que existen. Eso.